colegas asambleístas, no estamos hablando de un juicio político cualquiera. Estamos hablando del bien más preciado de los ecuatorianos, la salud y la vida. Yo voy a prestar mi voz en este juicio político a los miles de ecuatorianos que han sido afectados por la incompetencia, por la vanidad de una ex ministra de Salud que hoy nos ha demostrado por qué la salud está herida de muerte. Yo voy a representar en este juicio político a aquellos que no han sido parte del discurso de la exministra, porque ella aquí ha hablado de las élites, de las universidades, de los grupos científicos, del Fondo de las Naciones Unidas, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, allá arriba, tal vez a esos lugares donde ella pretende llegar y promoverse. Yo voy a hablar de los niños, de los jóvenes, de las mujeres y de los hombres que padecen de cáncer y que han estado indefensos por no poder adquirir las medicinas necesarias. Yo voy a hablar de los ecuatorianos más vulnerables, de aquellos que padecen de enfermedades catastróficas y raras, de aquellos que han recibido un órgano, un trasplante, y no han podido recibir a tiempo y de manera oportuna las medicinas necesarias. Hablaré de esos niños y niñas que sí están en la lista de la muerte, aquellos que esperan un trasplante y que no han encontrado ni en la exministra ni en el gobierno el apoyo necesario para seguir viviendo. Y ahí la muerte los ha encontrado. Porque cuando hablamos de salud, los tiempos son importantes. No es que aquí se venga a lucir la exministra con un informe de actividades. La exministra ha sido llamada a una interpelación y los interpelantes son todos aquellos miles de ciudadanos a los cuales esta tarde yo les he prestado mi voz. Señor presidente, colegas asambleístas, doy inicio a este juicio saludando de manera especial al asambleísta que me acompañará en esta interpelación, al asambleísta Raúl Tello. Quiero agradecer, ya llegará, quiero agradecer a los asambleístas que con su firma me permitieron presentar esta solicitud y que nos han permitido llegar a este momento del verdadero juicio político. La comisión da paso a este espacio en el Pleno. Nosotros, los asambleístas, somos los que calificaremos si las causales son o no válidas para una censura. No son las lecciones técnicas de la exministra las que permitirán determinar si va a ser censurada o no. Quiero agradecer a quienes acudieron al llamado de Acción Ciudadana y nos entregaron múltiples denuncias de cómo funciona la salud en todo el país. No es un invento. Está bien respaldado por los testimonios, por la comparecencia de la gente a nuestra oficina. Está bien respaldado porque en la Comisión de Fiscalización está toda la documentación formal debidamente certificada que hemos entregado para respaldar nuestras acusaciones. Le va a crecer la nariz como a Pinocho a la exministra cuando dice que no se ha presentado ningún documento y que hemos comparecido solamente con 4 trabajos de periodistas. Pero ¿saben qué, colegas asambleístas? Yo sí le doy importancia al trabajo de investigación periodística y le doy importancia a que los medios le hayan dado al tema de la salud la posición que se merece y que haya a través de reportajes presentado cuál es la situación real de los ecuatorianos más vulnerables por la falta de acceso a medicamentos de calidad. Claro que tengo que darle importancia a esos temas, porque aquí hemos defendido la libertad de expresión y la libertad de comunicación y la libertad para el periodismo. Y hemos defendido aquí que los periodistas hagan investigación, porque son elementos fundamentales en la lucha contra la corrupción.
Por eso a lo mejor a algunos no les gustará que los medios y que los periodistas responsables cumplan con su función, porque prefieren tener escondidos algunos hechos. Este juicio político que tiene como interpelantes a los más pobres y a los grupos más vulnerables de la población, voy a apoyarme en una presentación. Les invito, colegas asambleístas, a dos cosas. Primero, que cuando se abra el debate, ustedes como representantes de los ciudadanos, que deben conocer tanto como yo cuál es la situación de la salud en cada uno de sus territorios, puedan aportar en este debate. Pero también les invito a seguir con atención, y es una pena porque aquí deberían estar 137 asambleístas para hablar de la salud y de la vida de los ecuatorianos y de las personas a quienes representan. Pero les invito a los que están aquí, con el mayor respeto, a que me sigan en el análisis de los hechos, porque para entender las conclusiones y cuáles han sido los incumplimientos de la ministra, hay que seguir los hechos para poderlos entender. Yo quiero empezar con un enunciado que en el juicio, creo que al excontralor, ese de triste recordación, la Comisión de Fiscalización puso en su informe. Me parece bien interesante traerlo aquí. La diferencia del juicio político con el proceso penal es que este último es de naturaleza jurídica y no política, que sanciona los actos tipificados en el Código Integral Penal como delitos. El juicio político encarna, en cambio, una dimensión moral, señora exministra. Este juicio de naturaleza política nace de la necesidad imperante de imponer desde este Parlamento los más altos estándares éticos en el ejercicio de la función pública, pues si no fuese por el control parlamentario que ejerce la Asamblea Nacional, las conductas antiéticas de los funcionarios públicos, relacionadas principalmente con la corrupción y la ineficiencia, le voy a poner yo, pero también con otras prácticas inmorales como el nepotismo, el tráfico de influencias, la negligencia, el conflicto de intereses, quedarían totalmente impunes en el ámbito de la ética, de la honestidad, del profesionalismo y los principios morales con los que todo funcionario público debe ejercer sus funciones. Pues no estamos hablando aquí de un juicio técnico, estamos hablando de un juicio político. Y estamos hablando de la necesidad de que esta Asamblea no puede quedarse solamente en la censura. Un juicio político que está respaldado con la seriedad que acostumbramos a hacer las cosas y el trabajo parlamentario, tiene que concluir también en elementos de presunción de otro tipo de responsabilidades más allá de las políticas, como lo vamos a demostrar en el análisis, puesto que el expediente no solamente tiene que respaldar una censura moral, sino que tiene que dar elementos para que las entidades de control y de justicia hagan su trabajo. Esa es la responsabilidad de este Parlamento. Eso es lo que garantiza la seriedad de nuestro trabajo y de nuestra acción política. Mientras hacíamos la investigación, puede ser sorprendente para la exministra, pudimos encontrar asuntos que, considerándose mínimos, sí nos llamaron la atención, para que vea que hemos ido más allá del trabajo periodístico, pero que generan dudas y que dejan también algunas preocupaciones respecto de la personalidad de la interpelada. La exministra Espinosa firma todos sus documentos como doctora y consideramos que no lo es, porque en el registro de sus títulos no aparece ninguno equivalente a doctora. Sus títulos registrados son médica, graduada en la Universidad Internacional del Ecuador en el año 2009, y además tiene una maestría en salud pública que obtuvo en la Universidad San Francisco el año 2017. Aparentemente es un asunto intrascendente,
pero muestra el perfil de la funcionaria enjuiciada. Porque a cualquiera de nosotros nos puede decir en la calle la gente doctora o doctorita. Si a un abogado le podemos decir doctor y a un médico también. Pero firmar como doctora le obliga a la exministra, cuando regrese a contestar esta interpelación, no persecución, no confundan los verbos, señora exministra, a que nos cuente en qué año y en qué universidad consiguió su doctorado. La emplazamos. Vamos a ver cuáles son los cargos por los cuales se da este juicio político. 4 cargos hemos planteado. Primero, incumplimiento de las funciones de vigilancia y control sanitario, garantía de la salud sexual y reproductiva de la población. Segundo, incumplimiento de la obligación de mantener actualizado el cuadro básico de medicamentos. Tercero, incumplimiento de la función de controlar y garantizar el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, específicamente de las entidades prestadoras del servicio de salud. Y 4, incumplimiento de su función de administrar adecuadamente los recursos de la entidad, caso de los funcionarios que trajo aquí para defender el proyecto de Código de la Salud, descuidando la atención de los usuarios, en un acto que parecía más de proselitismo partidista, más que institucional, o sea, nada institucional. ¿Cuáles son los incumplimientos en el punto 1 de las funciones de vigilancia y control sanitario y garantía de la salud sexual y reproductiva? Y vamos a explicar en 4 literales en la siguiente lámina. Vamos a presentar en esta lámina cuáles son constitucionalmente las funciones de la ministra. Incumplimiento de las funciones de la ministra, páseme al siguiente. Ahí. Los parámetros normativos de las obligaciones de la ministra son las siguientes. Artículo 361, señores asambleístas, les ruego tener su Constitución a la mano y leerlos, para que puedan enmarcar en dónde están estos incumplimientos. El 361 de la Constitución dice que la Rectoría del Sistema Nacional de Salud, señores, Sistema Nacional de Salud, no solamente de la red pública, no solamente de las instalaciones que están bajo la potestad del Ministerio de Salud, todo el sistema de salud a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, que tiene que regular y controlar, porque la palabra controlar es la que no se ha aprendido la señora exministra. Todas las actividades relacionadas con la salud. ¿Es un cargo grande? Sí. Y parece que a ella le quedó demasiado grande. Esto está también recogido en el artículo 4 y 6 de la Ley Orgánica de Salud. Y ahí están definidas las responsabilidades que ejerce la Rectoría del Sistema. El artículo 363 de la Constitución es muy, pero muy interesante. Y es ahí donde principalmente vamos a identificar con toda claridad los incumplimientos de la ministra. Escuchen bien. En el artículo 363 se habla de garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, y regular su comercialización. Y aún más, en esa partecita subrayada, en el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. Señores, con mayor claridad no podría estar escrito. Y eso igual está recogido en el artículo 6, numeral 18 de la Ley Orgánica de Salud. Voy a ir avanzando un poquito para que podamos entonces entender. Decía que el incumplimiento del punto 1 lo vamos a analizar en la siguiente página, en la siguiente lámina. De lo dicho, de lo que hemos explicado en la Constitución, se desprende entonces que la función de vigilancia y control sanitario comprende todas las acciones que garanticen que los medicamentos y productos relacionados con la salud sean de calidad, seguros y eficaces. ¿Quién era la responsable entonces de garantizar? ¿Quién es la máxima autoridad del ente rector del sistema de salud?
el ministro o ministra. Por tanto, la exministra Espinosa fue la responsable de las funciones asignadas al ministerio, incluyendo específicamente las mencionadas supra. En el artículo 151 de la Constitución determina con claridad que las ministras y los ministros, y voy a ir a lo subrayado para ganar tiempo, serán responsables política, civil y penalmente por los actos y contratos que realicen en el ejercicio de sus funciones, con independencia de las responsabilidades civiles subsidiarias del Estado. Algunas acciones de un ministro podrían tener también consecuencias en responsabilidad civil del Estado. Por eso son funciones delicadas. No puede venir aquí una exministra a lavarse las manos para decir que sus subordinados fueron los responsables de que no se hiciera el control y vigilancia. Es vergonzoso. Entonces, ¿qué hacía usted como autoridad máxima del ministerio si no vio nada, no oyó nada, no hizo nada y por lo tanto, según sus informes, se pasó en reuniones con las universidades, con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y con los órganos científicos y académicos, porque el pueblo ecuatoriano no fue de su interés? Veamos los organismos técnicos e independientes adscritos al Ministerio de Salud Pública como soporte a la función de vigilancia y control de un ministro. Pero vamos a ver cuál es el rol del ministro, en este caso de la exministra, cuál era su rol en cada uno de estos entes. Está aquí la Agencia Nacional de Regulación, la ARSA, que tanto se la ha mencionado en este tiempo y que se ha hecho famosa, creo que algunos ni la conocíamos, pero que ahora por fin sabemos qué es. La ARSA se encarga de la regulación, control técnico y vigilancia sanitaria. En esa parte técnica debería ser independiente. ¿Qué hace el ministro o ministra en este ente adscrito? Es el presidente del directorio, preside el directorio, y para elegir al director ejecutivo de este órgano envía una terna, presenta al directorio una terna. Significa, por tanto, que además de presidir a este órgano colegiado, la persona que administra este ente es de confianza de la ministra, porque ella ha escogido la terna para que sea escogido. Hay el ICSPI, es otro órgano adscrito, que es el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, que es la institución ejecutora de la investigación de ciencia y tecnología e innovación en el área de la salud humana. ¿Qué hace la señora ministra? Igualmente, en este caso, no solamente que nombra una terna, no, aquí no necesitaban ni siquiera una terna para designar al director, lo designa de manera directa. Otro, el ACES, Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud y Medicina Prepagada, encargada de ejercer la regulación técnica, control técnico y la vigilancia sanitaria y la calidad de los servicios de salud pública, privados y comunitarios, con o sin fines de lucro, de las empresas de salud y medicina prepagada y del personal de salud, o sea, de todo el Sistema Nacional de Salud, señores. Que no me vengan a decir aquí es que los hospitales del IES eran del IES y entonces la ministra no tenía nada que hacer. Sí tenía que hacer. Que si el hospital de las Fuerzas Armadas tampoco no tenía nada que hacer, sí tenía que hacer. Son parte también del sistema. ¿Qué hace la ministra o el ministro en este organismo? Preside el directorio, señores, preside el directorio y presenta una terna para designar al director ejecutivo. O sea, un rol más importante de un ministro en todas estas instancias no podría haber. Solamente para que tengamos en cuenta, cuando la exministra se queja de un director de laboratorio que no cumplió su rol y que fue incompetente, uno se pregunta, ¿y entonces dónde estuvo la autoridad? Vamos a pasar a la siguiente para empezar el análisis del primer incumplimiento. Sigamos nomás, vamos a ir. Vamos a ver el primer incumplimiento y vamos a hacerlo en 4 puntos específicos para poder entender las responsabilidades políticas, señores, no técnicas, responsabilidades políticas. A.
vulneración relacionada con la utilización, dispensación, almacenamiento y transporte de dispositivos médicos reactivos o kits para la determinación del VIH bajo la modalidad de incumplimiento evidente y doloso. No vamos a caer en la trampa de analizar si el Fondo de Población de las Naciones Unidas dijo maravillas de estos kits. Debió haber dicho maravillas para que haya habido un convenio para adquirirlos. Ese no es el caso. El caso son las responsabilidades políticas. Y vamos a determinar algunos hechos importantes en este proceso y les voy a rogar que tomen en consideración lo que vamos a decir respecto del famoso convenio del cual muchas veces habló la exministra, primero diciendo que esto no ha sido analizado por ningún medio, por si acaso, es parte de la investigación que hemos hecho. Ella ha nombrado muchas veces que no es responsable, y se lava las manos, de que se haya firmado un convenio con el Fondo de Población de las Naciones Unidas para la adquisición de estos kits. El 23 de junio de 2016, efectivamente, así es, se suscribió el convenio, y lo voy a decir con números porque tiene relación con los siguientes hechos. 000011 de 2016, entre el Ministerio de Salud Pública y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. ¿Con qué objeto? Adquirir medicamentos, dispositivos médicos para la salud sexual y reproductiva, dentro de los cuales se encontraban las pruebas rápidas para la detección del VIH. Su plazo de duración era de 1 año a partir de su suscripción. 23 de junio de 2016. 1 año. Como obligaciones, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y del Ministerio de Salud Pública se encontraban la de recibir y entregar los medicamentos y dispositivos con una fecha de caducidad mayor de 2 años, porque se entendía que en ese plazo todas las problemáticas que podían surgir de la aplicación y de las pruebas de estos kits podrían tener problemas y había tiempo suficiente para poder operarlos. 2 años mínimos de caducidad. Lo que no nos dijo la ministra, y queda claramente definido entonces su intención de engañar a este pleno. Y eso sí es criticable. Lo que no nos ha dicho la ministra es que el 20 de junio de 2017, siendo ministra, aparentemente 3 días antes de que se venza el plazo del convenio, 3 días antes del vencimiento del plazo del contrato, la exministra Espinosa suscribió un convenio modificatorio del convenio 00011-2016, y en ese convenio modificatorio hace 2 cosas. Nos tiene que explicar ahora las razones. Amplía el plazo por 15 meses. Ya estaba casi vencido el plazo, pero ella lo amplía 3 días antes, 15 meses. Y modifica la limitante de caducidad. Lo normal es que si estamos ampliando el plazo en más de 1 año, la caducidad debería ser por lo menos aumentada. Pues sorpréndanse, señores. La caducidad, que era de 2 años, se reduce a 1 año. Esto hay que tenerlo muy en consideración, porque ahí es donde tiene una relación con los informes del ARSA, para determinar qué era lo que más le importaba a la ministra: la salud de los ecuatorianos, hacer las pruebas necesarias, analizar si las bodegas cumplían con las buenas prácticas para almacenamiento de estos productos, o lo que le apuraba era quedar bien con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, porque la caducidad la redujo a 1 año, señores, a 1 año. Eso es lo clave. Ahí está la clave. En el marco de los mencionados convenios, entonces, se adquieren estos dispositivos. Y por ahí ya les voy a contar otro tema un poquito extraño en esto de los convenios. Se obtienen entonces estos dispositivos médicos para la determinación del VIH de 4ª generación, identificados bajo la marca HIV-AG-AB Combo,
tomen en consideración porque aquí se habla de 2 tipos de kits, de 2, no son los mismos, ¿no? De 2, fabricadas por Standard Diagnostic INC, con registro sanitario de la República de Corea, no tenían registro sanitario del Ecuador, registro sanitario de Corea, con fecha de caducidad de 26 de septiembre de 2018 respectivamente. Por obvias razones es que se disminuye el tiempo de caducidad. El 19 de octubre de 2017, no porque el ARSA quiso, sino porque varios centros de salud, señores, aquí no nos han dicho la verdad, varios centros de salud informaron la presencia de falsos negativos. Está todo puesto en documentación certificada entregada a la comisión. La coordinadora zonal 5 le solicitó al ARSA un control post-registro, en cuyo marco el director del laboratorio informó sobre problemas en la claridad de las bandas de verificación. Esos fueron los resultados del ARSA y tengan en cuenta ustedes la fecha, 19 de octubre de 2017. El 27 de marzo de 2018, aquí las fechas son importantes, el 27 de marzo de 2018 y 10 de abril de 2018, ante más inconvenientes con la prueba rápida, el Ministerio de Salud Pública le solicitó, ¿saben cuántos meses habían pasado desde el primer informe del ARSA para acá? 5 meses más tarde. Que aquí no nos vengan a hacer creer que se actuó con oportunidad como debe ser en los temas de salud. 5 meses es demasiado tiempo en un tema tan delicado como este. 5 meses más tarde es que el Ministerio de Salud Pública solicita al ARSA otro control sobre 7 lotes, para lo que el director del laboratorio del ARSA le solicita al Ministerio de Salud Pública las especificaciones técnicas y la metodología de control de calidad del fabricante, lo que nunca fue entregado por el Ministerio. La exministra, en su comparecencia a la Comisión de Fiscalización, dijo que este inoperante jefe de laboratorio, yo no sé si se refería al director del ARSA, el director del laboratorio, perdón, este inoperante pudo bajar del Internet estas especificaciones técnicas. Pero uno se pregunta, bajo la responsabilidad, bajo un ministerio rector, que está comprando, adquiriendo estos dispositivos sin registro en el país, como que lo más normal era que desde el principio hubiésemos tenido las especificaciones técnicas y la metodología de control de calidad. Así es como se tiene que hacer, o sea, así es como operan los ejecutivos verdaderos. O sea, no se deja para que el subordinado cualquiera busque en el Internet si encuentra. ¡Qué facilidad! Y yo me pregunto además, si usted como autoridad tiene un funcionario incompetente que no es ni siquiera capaz de bajar del Internet una información, ¿qué hace usted como director, como ejecutivo, como autoridad? Le abre un expediente porque usted es la presidenta del directorio, porque usted es cercana al director ejecutivo, pero la ministra no hizo nada, o sea, ella prefiere decir, es que como no hizo, entonces yo puedo dejar de hacer. El 3 de mayo de 2018, el director técnico del laboratorio de referencia del ARSA indicó que había en promedio un 40% de falsos negativos en las pruebas analizadas. Señores, y en junio de 2018, supuestamente, en junio de 2018, miren ustedes cuántos meses han pasado, se retiran las pruebas del sistema de salud y se pide una reposición al Fondo de Población de las Naciones Unidas. 6 meses después del primer informe del ARSA, recién se determina sacar del sistema. ¿Qué pasó durante todo ese tiempo? Si ya estaban en uso. La pregunta es, si es que eran tan de buena calidad, si es que estaban probados técnicamente, si es que eran la maravilla que el Fondo de Población de las Naciones Unidas dijo, ¿por qué se devolvieron? ¿Por qué se devolvieron? ¿Y por qué se esperó 6 meses para que salgan del sistema? El 25 de septiembre de 2018, como medida previa a la utilización de las pruebas, se solicita al ARSA,
antes de eso, en septiembre de 2018, para seguir el cronograma, se recibieron 6.000 sets de dispositivo médico Alere HIV Combo Set, cuyo fabricante, entonces recibe de otro fabricante. Tengan en consideración esto, porque las siguientes pruebas se refieren a esta nueva recepción, a estos nuevos lotes, que son de otro fabricante, cuyo fabricante es Alere Medical CO Limitado, fabricado por China, Raya, Japón. Sobre esas pruebas, efectivamente, el 25 de septiembre de 2018, como medida previa, pero medida previa a la utilización de estos nuevos combos recibidos, las pruebas se solicita a la ARSA un control postregistro, dándole 8 días laborables para esto. El director del laboratorio pidió nuevamente las especificaciones técnicas y metodología de calidad del fabricante, pero tampoco fue entregado por el Ministerio de Salud Pública. O sea, fallamos en las primeras, como que lo normal para una autoridad que está atenta a las cosas que hace y que controla a sus subordinados, porque si no, ¿para qué está ahí? Era que si ya fallamos en las primeras, garantizar que estas nuevas deberían tener todas las especificaciones técnicas. El 29 de octubre de 2018, el director del laboratorio indicó que las pruebas analizadas daban falsos negativos, 26.6 y 13.3, y falsos positivos en un 20%. El 30 de octubre de 2018, el director del laboratorio, esta fecha también es importante, le remite el informe con esos resultados a la Coordinadora General Técnica de Vigilancia y Control del ARSA, quien debía enviarlo al Ministerio de Salud Pública. ¿Saben ustedes una cosa? La ministra estaba tan atenta, como ella dice, que le importaba tanto el tema del VIH y nosotros le creemos, que el informe del ARSA estuvo 5 meses guardado en el congelador de la señora directora. 5 meses. No hay ninguna carta. Hemos pedido toda la información, no es como la exministra dice. Hemos pedido toda la información. No hay ninguna carta desde el Ministerio de Salud pidiendo el famoso informe. ¿Cuándo se da esta famosa videoconferencia? 5 meses más tarde. No hay ningún escrito de la ministra pidiendo que se revise el informe ni nada. Lo que hay es esta famosa videoconferencia de la que ella dice que no participó, pero donde un testigo protegido de la Fiscalía, que está llevando a cabo una investigación sobre este tema, dice que la ministra sí asistió. O sea, hay un testigo protegido de la Fiscalía que dice que la ministra sí asistió y que en dicha reunión mostró su enojo por el informe, la posibilidad de que se caduquen las pruebas y presionó para que se cambiara el informe. Finalmente la Fiscalía lo dirá, por eso nosotros debemos remitir este expediente. Y se adiciona al texto. No es que hay 2 informes, hay el mismo informe con diferente texto, es el mismo informe. Ahí hay nuevas conclusiones y lo que se determina ahí es que los resultados, más o menos en síntesis, que los resultados que había sacado el ARSA habían fallado porque las pruebas se hicieron con sangre de personas con VIH positivo. Y que lo que debía hacerse era adquirir un plasma certificado. Y uno se pregunta, o sea, a los 5 meses, o un poco más, ¿ustedes se dan cuenta que no tenían que hacer las pruebas con sangre de personas infectadas, sino que había que adquirir un plasma certificado? Y entonces se le pide al mismo fabricante que envíe el plasma certificado para tener un nuevo informe y la posibilidad de sacar a estos dispositivos de la bodega en donde estaban, muy guardados. Esa es la pregunta. De conformidad con los hechos narrados, es evidente que la ministra Espinosa incumplió su función de vigilancia y control sanitario, ya que no garantizó en lo absoluto a que los dispositivos para la detección rápida del VIH sean de calidad, seguros y eficaces. Por el contrario, su accionar estuvo dirigido a impedir el adecuado funcionamiento del ARSA, poniendo en riesgo el sistema sanitario del país y, en consecuencia, la salud de todos los ecuatorianos. Y este incumplimiento lo dividiremos en 2 grupos de acciones relacionadas. Así,
la injerencia y presión indebida de los funcionarios técnicos del ARSA. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto tiempo llevo? Si bien la exministra era preponderante, como ya lo hemos demostrado, en la arquitectura funcional, tenía la rectoría del sistema, emitía normas, políticas, directrices, no debía bajo ningún aspecto vulnerar la independencia técnica del ARSA, ni mucho menos para conseguir que se relativice o se cambien los informes técnicos. Ese es el incumplimiento y la falta de la ministra. No estamos hablando aquí de si lo técnico y si el fondo de población. Mediante presiones indebidas sobre sus funcionarios. La entrevista que realizó, ahí sí que realizó el medio digital La Posta, y nos vamos a apoyar en eso, porque ahí están las declaraciones directas, no están los documentos, pero la declaración directa de este testigo protegido. Y claro que lo vamos a ver. El director del ARSA reveló una presión, una coacción indebida por parte de la exministra, directa y reflexivamente encaminada a que dicho funcionario cambiara un informe técnico que ya había emitido. Vamos a ver el video, un poquito, solamente para dejar constancia que no lo dice May Montaño. Quiero ponerme un rato en este segundo informe de las pruebas ALERE. Este segundo informe tiene una conclusión que asegura que no le fue proporcionado a tu laboratorio un certificado de las cargas virales de los plasmas con los que se hizo la prueba. La pregunta es directa y concreta porque algo de esto le pregunté a la ministra durante la entrevista que tuvo con La Posta. ¿Ese segundo informe tuvo modificaciones en la conclusión? Sí. ¿Qué se le cambió y por qué? Ahí el informe estuvo listo en octubre del 2018, desde ahí estaba más o menos un poco antes de eso de la solicitud. Una vez comunicado, se evaluó de que ese informe podría malinterpretarse por el Ministerio de Salud Pública y llevaría a que las pruebas que han sido adquiridas caduquen dentro de bodega. El Ministerio de Salud Pública solicitó a ARSA, a puerta cerrada verbalmente, de que se revea o se verifique el informe de tal forma que permita que las pruebas salgan de bodega hasta que ARSA haga más análisis que corroboren si realmente las pruebas son aptas o no, aplicando los plasmas certificados, que es lo que indica la metodología. Suficiente. La voz del testigo protegido de la Fiscalía es el que dice ahí. Olvidémonos de La Posta, pero escuchemos lo que dice el ingeniero Salomón. Hay algunas afirmaciones, pero la más interesante es cuando él indica que se le fue dirigiendo a señas cómo ir maquillando técnicamente el informe, es decir, se le dieron pautas suficientes. Que si hay pruebas, claro que hay pruebas. Puede seguir, por favor, mostrando el primer informe entregado y el informe modificado. Esos los voy a ampliar para que ustedes puedan ver. El primer informe que se quedó 5 meses durmiendo en el congelador de la directora y luego el informe modificado. Ampliémoslo en la siguiente lámina para que puedan ver ustedes la diferencia. Ahí está la diferencia. Todo lo que está subrayado es lo que se le amplió a este informe. Todo. Entonces ahí se abre la ventana y se dice que sí hay que traer el plasma certificado para poder sacar de las bodegas estos combos, estos kits que estaban prontos a caducarse. Uno se pregunta si aquí no hay un indicio de posible responsabilidad penal. Claro que hay un indicio de responsabilidad penal, porque sin duda la ex ministra, ahora en ese momento ministra, aprovechó su rango, su figura de ministra, para lograr la modificación de un documento técnico con la finalidad de que las pruebas ALERE Combo Set se usaran para la detección del VIH, aún sabiendo que estaban presentando falsos positivos y falsos negativos. Además, con esto evitaría que se caducaran. ¿A quién quería servir la ministra? Bajo el esquema de 1 año de caducidad. O sea, hay que hacer un link. 1 año simplemente de caducidad. Que ella, con su firma, donde dice doctora María Verónica Espinosa, plasmó en el convenio modificatorio
al convenio 00011. Realmente la acción de la ministra es altamente reprochable y a todas luces antinormativa. Además, puso en riesgo a la población a la que se le aplicaron dichas pruebas. Porque aquí no hubo un cambio de pruebas, hubo un cambio del contenido del informe. Y ahí sí, tipificado en el Código Integral Penal como tráfico de influencias. A lo mejor algunos no estarán de acuerdo con eso porque querrán proteger a la ministra, pero aquí no estamos para proteger a la ministra, sino para cuidar los intereses del pueblo ecuatoriano en un tema sensible como es la salud. Hay un ocultamiento, vamos a la siguiente lámina, de la realización de la videoconferencia y hay posiciones controvertidas y opuestas en esto. Sí, señora ministra, sí pedimos la documentación, claro que sí. No es que nos quedamos con la posta, hemos hecho nuestro trabajo de investigación. Y cuando pedimos que nos den la grabación de la videoconferencia, mediante un pedido de información le solicitamos al ARSA que nos indicaran quiénes participaron en la videoconferencia del 21 de marzo de 2019 y que nos remitieran las grabaciones y actas. Para sorpresa nuestra, el pedido de información, en este pedido de información se lanzan la pelotita entre funcionarios y nos remiten memorandos donde afirman que no se evidencian reuniones relacionadas con VIH. Nos contestan que no hubo reuniones. Y la ministra dice que sí hubo reuniones, pero que ella no participó. Entonces, ¿a quién le creemos? Y aquí están unos print de pantallas de la agenda donde nos mandan que supuestamente ese día no hubo reuniones referentes al VIH. Sin lugar a dudas, hay un ocultamiento de la realización de la videoconferencia. Alguien está encubriendo a alguien. Alguien encubre a alguien. Y esperamos que la Fiscalía sí determine eso. Los datos en la comparecencia de la exministra. No negó que hubo videoconferencia. Afirmó que no participó de la videoconferencia, que no estuvo presente. Pero lo increíble es que el ingeniero Salomón sí dice que hubo la videoconferencia y el resultado de los informes está muy claro. En conclusión, los argumentos de defensa de la exministra son inconducentes y se caen por su propio peso. La ministra también afirmó que el ingeniero Salomón nunca dijo que ella lo presionó. Este argumento tampoco es pertinente porque él afirmó eso y también dejó evidencia en su presentación en la misma comisión de fiscalización. Vamos a ir más rápido para concluir en preguntas que le voy a dejar planteadas a la ministra. Preguntas para la actuación de la ministra. ¿Por qué la ministra no usó los mecanismos institucionales y normativos para controvertir el informe? Era lo que debía hacer un funcionario serio y correcto. ¿Por qué no acudió al directorio del ARSA si pensaba que el laboratorio de referencia se había equivocado? Sobre todo por la incapacidad del director del laboratorio. ¿Cuáles eran entonces los intereses de la ministra al cambiar el informe por debajo de la mesa y no precautelar y garantizar la salud de los ecuatorianos? ¿Por qué la ministra modificó el convenio 00011 disminuyendo el requisito de la fecha de caducidad si sabía que la puesta en uso de los dispositivos podía ser demorado por múltiples razones? ¿No les parece? Preguntas que deben ser respondidas. ¿Dónde se configura el incumplimiento de la ministra? ¿Dónde? El ministerio debía tener a disposición las especificaciones técnicas y la metodología de control de calidad del fabricante, porque esto era fundamental para precautelar la calidad y la eficacia de los dispositivos, simplemente. El Ministerio de Salud Pública, bajo la tutela de la ahora exministra Espinosa, no ha cumplido su obligación de adecuada vigilancia y control al no contar con dichos soportes y, en consecuencia, no colaborar con la labor técnica del ARSA. Pero lo más impresionante de todo es que después de lo que pasó con el primer grupo de pruebas, aquellas que tuvieron que ser suspendidas y enviadas y retornadas por presentar un gran porcentaje de falsos negativos,
no se hubiera tenido a disposición las especificaciones técnicas y la metodología para las segundas pruebas. Lo cierto de todo esto es que se ha puesto en jaque, en peligro o amenaza la salud de los ecuatorianos. Se insertaron dispositivos para detección del VIH que arrojaban o que podían arrojar falsos positivos y negativos, todo bajo la mirada cómplice del Ministerio de Salud Pública y, por supuesto, la ministra a su cargo. Preguntas que surgen de la actualización de la ministra. ¿Cómo es posible que se ingresó un dispositivo al sistema de salud que no cuenta con registro sanitario, no se tomen las precauciones necesarias mínimas para poder realizar la vigilancia y control adecuado? ¿Qué quería la ministra Espinosa con sus omisiones? ¿Poder utilizarlas para decir que no era un informe concluyente? ¿Tener una excusa para usar y cambiar los informes si no daban los resultados esperados? Negligencia manifiesta al permitir que dispositivos dudosos para la detección del VIH sean utilizados al interior del sistema de salud pública, por lo tanto, poner en riesgo la salud sexual y reproductiva de la población, y está claramente determinado en el artículo 363 de la Constitución. Vamos a ir un poquito rápido al siguiente. Ya habíamos indicado que las primeras pruebas se usaron durante 6 meses, a pesar de los resultados dados por la ARSA. Pero quiero aquí, pasemos a la relación con el convenio modificatorio. Solo quiero dejar puesto en consideración de ustedes un detalle que para los abogados puede ser fácilmente identificado y que a la Contraloría le va a interesar. Porque en el cambio al cambiar las cláusulas del convenio 00011 para tener un convenio modificatorio, un contrato para modificar el primero, dice es que primero que se suscribe 3 días antes de cumplirse el plazo del convenio. ¿Y cómo está asignado este documento? Está asignado con el número 0013-A-2017. También es un documento que lo hemos investigado, por si acaso, no es que estamos inventando ni lo entregó la posta. Esto último nos sugiere que se insertó en el consecutivo de convenios a la fuerza una numeración para que coincidiera con la fecha 20 de junio de 2017. Esto es evidente, porque el convenio 0013-2017 no tiene nada que ver con un convenio del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Estos temas legales que hablan de condiciones éticas y morales tienen que ser explicados al pueblo ecuatoriano. Vamos a pasar a las preguntas para la exministra. Señora ministra, ¿no le pareció raro que las pruebas tuvieran estas desviaciones porcentuales tan altas? ¿Será que para usted era muy difícil pensar que podrían haber varios factores como malas prácticas de almacenamiento o de transporte? ¿No sería que usted debió investigar un poco más en vez de lanzarse en una cruzada para presionar a los funcionarios? ¿Con qué objetivo se modificó el convenio 00011? Si es evidente que tener una fecha de caducidad más amplia debería otorgar un mayor margen de maniobra para la aplicación de estas pruebas. Vamos a plantear rápidamente 2 temas que son de importancia para el pueblo ecuatoriano, que es la vulneración relacionada con la utilización y la dispensación de paracetamol contaminado. En el Sistema Nacional de Salud ecuatoriano se reportó el ingreso de paracetamol contaminado. Y aquí también las fechas son importantes, porque la exministra dice que ella actuó con el principio de precaución y oportunidad, pero el tiempo no ha contado para ella. El 28 de abril de 2017 en el Hospital San Francisco de Quito se reporta paracetamol líquido con cambio de color y partículas en su interior, y voy a obviarme, porque ustedes están siguiendo allá, decir todo el nombre del informe, pero este informe también está entregado en la documentación debidamente certificada. El 6 de junio de 2017, la ARSA concluye lo siguiente, voy a ir a la parte subrayada. Es criterio de la Dirección Técnica del Laboratorio de Referencia, una vez analizada la evidencia expuesta,
que el origen de la contaminación pudo darse al momento de la fabricación del producto. La contaminación, el paracetamol contaminado, concluye en la ARSA que se dio en el proceso, que pudo darse en el proceso de producción de este medicamento. Y entendemos por la investigación que hemos hecho que después se siguió encontrando paracetamol contaminado. No es que de manera oportuna ya se retiró del sistema el paracetamol contaminado, un producto tan delicado y de uso corriente. El Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas reportó paracetamol con alteraciones mediante un oficio que tiene todas las especificaciones de 22 de agosto de 2017. ¿Saben cuándo? 5 meses más tarde. Señores, 5 meses más tarde el paracetamol contaminado estaba en los centros de salud del sistema de la República. Y claro, ahí se envía al ARSA para que la ARSA haga un estudio. ¿Dónde se configura el incumplimiento? El incumplimiento no se configura en quién contrató, como efectivamente debió investigarse. Se trató con sospechosa benevolencia al productor, a pesar de los informes producidos por la ARSA. A este proveedor que atentó contra la salud y la vida de los ecuatorianos, se le pidió que cambie el envase y se le levantó la suspensión. Pero la ministra dice que es porque la ley no le permite más. Pero su responsabilidad de ministra sí le obligaba a que haga una investigación o a que pida a las instancias respectivas investigación para determinar responsabilidades, porque se estaba jugando con la salud de los ecuatorianos. Ella debió pedir, y por eso le planteamos algunas preguntas. ¿Dónde quedó entonces el deber de cuidado en algo tan delicado como la compra de medicamentos? Si bien se puede aplicar el sistema de subasta inversa para la compra de medicamentos, ¿por qué no se hace prevalecer el derecho a la salud? ¿Por qué no se aplica el numeral 7 del artículo 363 que dispone que en el acceso a medicamentos los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales? ¿Por qué se siguió encontrando paracetamol contaminado después del informe de laboratorio de referencia? 5 meses después. ¿Cuántas cosas pasaron? ¿Se ha investigado? No hay ninguna acción. Por eso le preguntamos, ¿por qué el Ministerio de Salud Pública no dio traslado a la Fiscalía para determinar, para hacer las investigaciones y determinar a los verdaderos responsables? Eso no hizo en su deber de cuidado y de responsable de todo el sistema la señora ministra. Y hay otro, la utilización y dispensación de la solución antiséptica Chemsgroup. En el Sistema Nacional de Salud estuvo utilizándose una solución antiséptica cutánea de marca Chemsgroup. Sí, una solución que supuestamente desinfecta y se usa por el personal de salud estaba infectada. En atención al memorando, esto manda el director del hospital militar. En el hospital militar dice, se notifica mediante el presente documento la alerta epidemiológica porque se estuvo utilizando en las áreas médicas, en las áreas de operaciones, de intervenciones, se estuvo usando, no es que estuvo fuera ni en la bodega, se estuvo usando. Y entonces se da una alerta epidemiológica por este antiséptico contaminado, por lo cual se solicita, se gestione de manera urgente de sus competencias la colocación del producto en cuarentena. Ahí, pero ya estaba distribuido, ya había causado brotes infecciosos, señores. Y la pregunta a la ministra no le estamos diciendo que ella es la responsable de haberlo comprado y adquirido. Lo que le estamos preguntando, ¿qué hizo para determinar las consecuencias del uso, del brote epidemiológico? ¿Cuáles fueron los daños a la salud de la gente? Un brote epidemiológico que pudo causar ataques sépticos a las personas, posiblemente con complicaciones en su salud, en su estado de enfermedad, porque una intervención quirúrgica se contaminó, porque inclusive, como dicen los médicos, un ataque séptico sí podría causar hasta la muerte. Se concluye entonces que esta solución, que estaba cargada de bacterias, no son bacterias que generalmente se encuentran ni en el cuerpo humano ni en los hospitales. O sea, claramente la contaminación de este producto no ocurrió en el hospital,
y por tanto era necesario. Vamos a pasar del video a las preguntas. Dale nomás. Preguntas que surgen. O sea, ¿cómo le explicamos al pueblo ecuatoriano que había un desinfectante lleno de bacterias en el uso médico de un hospital? ¿Cómo no se tiene un cuidado especial de adquirir un medicamento que es tan importante para la higiene médica? Si efectivamente el hospital tiene sus mecanismos de compra y de adquisición, pero la vigilancia y control de todos estos funcionarios es del Ministerio de Salud en la rectoría o bajo la dirección de la ministra de Salud, y que por tanto tenía que haber pedido a la instancia de control que investigue cuáles fueron los procesos de adquisición y quiénes eran los responsables de adquirirlo. ¿Cómo pudo entrar al sistema de salud? ¿Cómo pudieron existir presentaciones del desinfectante sin registro sanitario? Porque eso también se encontró. ¿Y por qué no se dio traslado a la Fiscalía en estos casos? Esa es la parte más importante. Porque cuando un funcionario público no da información a las instancias de control de hechos que son inusuales y que a todas luces son irregulares, tiene que dar paso, tiene que dar conocimiento, tiene que pedir las investigaciones a los órganos de control y de investigación correspondientes. Aquí nosotros sí planteamos indicios de posible responsabilidad penal, porque la no denuncia de los hechos a la Fiscalía presuntamente podría encajar en el delito penal de omisión de denuncia tipificado en el artículo 277 del Código Integral Penal. ¿Por qué no cumplió la ministra con la obligación de poner en conocimiento de la Fiscalía hechos tan graves y peligrosos para la salud de los ecuatorianos? Existen muchas dudas en los procesos de contratación y hemos tenido denuncias que no las traemos aquí a este juicio porque no fueron declarados entre las pruebas, pero que sin embargo nos obligan como asambleísta a hacer un pedido que ya lo planteamos con anticipación a la Contraloría, de que se hagan los exámenes correspondientes a la adquisición de todos estos medicamentos, dispositivos e insumos. Está pedido, no es por demás que la Asamblea, entre sus conclusiones, determine también mandar este expediente a la Contraloría para que se hagan las investigaciones respectivas, se haga una auditoría especial y se determinen las responsabilidades del caso. Hay que hacer aquello que la exministra no le gustó hacer porque a lo mejor los ecuatorianos que asisten a los hospitales públicos no son de su interés. Hay una vulneración de normativa en este primer cargo, como en los cargos anteriores, y vamos a dejar claramente definido que la ministra incumplió su obligación de vigilancia y control sanitario, especialmente en relación con los artículos 361, 363, numerales 6 y 7 de la Constitución de la República, 4, 6, numerales 2 y 6 y 18 de la Ley Orgánica de Salud. Claramente identificado, por demás identificado, los incumplimientos de la señora ministra. Vamos a ir al punto 2, a la causal 2. Incumplimiento de la obligación de mantener actualizado el cuadro nacional de medicamentos básicos. ¿Cómo estoy con el tiempo? Me falta. La obligación de mantener actualizado el cuadro de medicamentos básicos, tendríamos que tener el tiempo suficiente para analizar qué es el cuadro de medicamentos básicos, pero en síntesis, lo que permite el cuadro de medicamentos básicos es garantizar a la población el acceso a medicamentos que estén actualizados, que se hayan descubierto, que sean nuevos, que le garanticen mejorar su salud y que le garanticen un mayor tiempo de vida. El cuadro de medicamentos básicos es clave y vamos a buscar, tenemos tanta información, porque está bien fundamentado este juicio, no como pretende decir la exministra. Cuando no se actualiza el cuadro de medicamentos básicos, quiere decir que estamos dejando de atender las enfermedades con las últimas generaciones de medicamentos y las últimas invenciones en el campo farmacéutico. Gravísimo por donde se lo mire. Pero ¿qué ocurría antes? Antes
El cuadro de medicamentos básicos se actualizaba cada 2 años, porque la OMS lo hace así, y el Ecuador había dispuesto en sus normas que asumía la terminología y las prácticas de la OMS. El Ecuador venía en una actualización periódica cada 2 años. La 6ª actualización se hizo en el 2007, la 7ª en el 2009, la 8ª en el 2011 y la 9ª en el 2013. Y ahí se congeló la actualización. Y yo voy a demostrar rápidamente, porque el tiempo se nos vino corto. Montaño, solo para informarle que ya ha hecho uso a su primera hora de intervención. ¿Por qué es responsable la ministra Espinosa? La ministra Espinosa, cuando se hizo cargo en el 2017, al ver que no se había actualizado el cuadro, en vez de denunciar el hecho como una irregularidad, expidió una nueva política nacional de medicamentos, con acuerdo ministerial 108 de 18 de agosto de 2017, eliminando la norma que establecía claramente la obligación de modificar el cuadro nacional de medicamentos básicos cada 2 años. Eso no nos dijo la ministra. Ella eliminó, al llegar al ministerio, en lugar de denunciar que no se había hecho, de poner la alerta y de facilitar los procesos, en ese decreto, en ese acuerdo ministerial, suprime la norma. Y por eso los enfermos de cáncer, señor presidente, voy a utilizar 10 minutos más porque mi otro interpelante creo que necesita 20. Lleva 1 hora. Tengo una hora tengo. Recién ya lleva 1 hora. O sea que tengo tiempo entonces. Todavía tengo tiempo. ¿Qué pasó entonces? Voy a ir a ¿por qué es responsable la ministra Espinosa de la no actualización del cuadro de medicamentos básicos? Porque nos dice que ella no tiene, pero nada, porque ella no hacía nada, nadie le hacía caso. ¿Por qué es responsable la ex ministra Espinosa? Vamos a buscar esa, ¿no? La Política Nacional de Medicamentos expedida por la ex ministra Espinosa no pasó por la CONAMEI, que es el organismo de concertación sectorial encargado de definir cuál es la Política Nacional de Medicamentos en coordinación con el Ministerio de Salud. Ella lo hizo ante sí. O sea, ella era todopoderosa, no le importaban nada las personas enfermas de cáncer que hacían plantones, que hacían manifestaciones, que iban al ministerio a pedirse recibidos por la ministra, que nunca los recibió, por supuesto. No le importaban nada las personas que tenían enfermedades catastróficas. A ella no le importaban las personas adultos mayores que sufrían de diabetes y que están recibiendo, porque en el cuadro de medicamentos básicos solamente hay un medicamento que está descontinuado porque no se ha actualizado el cuadro nacional de medicamentos básicos. Es que esta actualización del cuadro nacional de medicamentos básicos no es una cosa de juego, no es un mero trámite. No, de eso depende la calidad de la salud y de la vida de mucha gente, de los grupos que la Constitución determina como prioridad, porque están entre los grupos vulnerables. No estamos hablando de cualquier grupo de personas. ¿Por qué es responsable la exministra Espinosa? Porque al proponer en el acuerdo o al dejar en el acuerdo ninguna fecha para la actualización, dejó indefensa y desprotegida a la gente. Y aunque a ella no le gusta hacer referencia a los medios de comunicación, sin embargo, este acuerdo fue discutido porque causó alarma entre las personas que estaban esperando la actualización de ese cuadro de medicamentos básicos. Me preocupé porque... Vamos a ver otros temas. ¿Por qué es responsable la exministra Espinosa en la no actualización del cuadro de medicamentos básicos? Vamos a una lámina que habla de la representante de la CONAMEI. Me pareció tan interesante cuando compareció a la Comisión de Fiscalización. Un poquito antes. Un poquito antes. Un poco antes. Ahí. Miren ustedes.
La representante de la CONAMEI, cuando compareció a la Comisión de Fiscalización, mostró su desacuerdo con las prácticas dilatorias y excluyentes que se fraguaron sin indicar de quién, pero dijo algo así, y voy a abrir comillas: enojados, muertos de iras, peleando, lo hicimos. Se refería al informe. Nos demoramos de mayo de 2018 a enero de 2019, donde entregamos la segunda revisión del cuadro y nos demoramos, claro, casi 6-7 meses. Nosotros ya entregamos, pero como si fuera poco, se conformó, dice, una comisión ad hoc de alto nivel. O sea, la gente está esperando desde el 2013. El CONAMEI saca un informe, pero a la ministra, y por supuesto bajo su influencia el CONASA, cree que es poco y forman una comisión ad hoc, fuera de ley, fuera de todo reglamento. Forman una comisión ad hoc de alto nivel. ¿Quién preparó las referencias para este trabajo de la comisión ad hoc, los términos de referencia? El Ministerio de Salud, bajo la dirección de la ministra de Salud. Y ella dice, de la cual no participamos, dice la funcionaria. Eso fue una decisión del directorio. Y en mayo de 2019, reciente, esta comisión emitió un informe del cual nosotros no participamos, o sea, fuera de norma. Y ahora están en esa fase de que las autoridades deben tomar la decisión de publicar el cuadro. Pero ¿saben qué? Después de esta comisión ad hoc, ahora sí, no el CONASA, la misma ministra determina que necesita una nueva comisión. Y esa comisión la determina ella y la forma ella para que finalmente saque como conclusión cuáles eran los medicamentos que deberían ser parte de la actualización del cuadro de medicamentos básicos. Siempre apoyándose en lo económico. Es que la vida de las personas que padecen de cáncer, de diabetes, de enfermedades catastróficas, no justificaban la actualización del cuadro de medicamentos básicos. Mayor insensibilidad en alguien que dice que está sumamente comprometida con la salud, pero parece que de la salud hacia arriba, o sea, de los grupos de élite allá, con los que están en la Universidad San Francisco haciendo investigaciones, con los que están en el Fondo de Población de Naciones Unidas, o sea, su compromiso es allá. Su compromiso no es con los ecuatorianos que estaban necesitando y que tuvieron que acudir a las instancias judiciales para hacerse escuchar. Ahí está la línea de tiempo, vamos a pasarla rápidamente. Miren, desde el 2015 empieza la trayectoria de querer actualizar. Como dijo una joven guerrera de cáncer, que la perdimos el mes pasado, es que el cáncer no espera. O sea, para la ministra era fácil decir, y recuerden que la ministra era viceministra, o sea, no es que no estaba en el ministerio. El cáncer no espera, señores. 2015, 2016, 2018, hasta ahora hemos conseguido que el cuadro nacional de medicamentos básicos sea actualizado. Y hemos perdido varios guerreros en el camino. ¿Y quién va a responder por esas vidas? ¿Quién va a responder por el deterioro de la salud de tantos otros? ¿Quién va a responder porque las personas mayores con diabetes están utilizando un medicamento cuyos efectos secundarios pueden ser graves y nocivos? Y fácil para algún asambleísta decir, pero es que estuvieron trabajando. O sea, estuvieron trabajando. ¿A eso ustedes le llaman trabajando? ¿O a eso le llaman dilatar para ejercer su poder? Simplemente para determinar que como yo tengo el poder, hago lo que quiero. Además de lo anterior, la exministra debió cumplir con una obligación constitucional y toda la población, en especial con la población vulnerable, que está en el artículo 32. Me quedan 17. Incumplimientos hay varios y voy a pasar rápidamente para demostrar cuáles son los indicios de responsabilidad de la ministra, porque el tiempo apremia.
hay una sentencia de la Corte Constitucional planteado por una persona con la enfermedad de Laron, que empezó en el 2010, y como pudimos seguir todo este tránsito, claro que llegó también a las manos y al periodo de la exministra de Salud. La sentencia de incumplimiento que sacó la Corte Constitucional para esta persona, que durante todos estos años no había recibido la medicación necesaria, y el suministro de la medicina por parte del MSP, del Ministerio de Salud Pública, que trató de incidentar el proceso presentando peticiones que han sido negadas, varias peticiones, o sea, no le importaba que el enfermo esté esperando, así había que incidentar el proceso y no cumplir con las decisiones de las sentencias de la Corte Constitucional. Y claramente hay un indicio de responsabilidad penal en el incumplimiento de esta sentencia. La conducta de la exministra Espinosa de no acatar la sentencia de la Corte Constitucional en el caso de enfermedad de Laron presuntamente podría encajar en el tipo penal de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Y ahorita que estamos fresquitos con lo que viene mañana en el juicio político, si vamos a enjuiciar a unos funcionarios que no cumplieron con la sentencia de la Corte Constitucional. ¿Y será que entonces a la exministra Espinosa sí le dejamos pasar? Que ella no cumplió con una sentencia de la Corte Constitucional, pero aquí no pasa nada, porque ella ya nos ha presentado su informe de labores, pero lo que no nos ha dicho, no nos ha contado, son estas cosas. Normativa incumplida. El actuar de la exministra Espinosa ha vulnerado las siguientes normas: artículo 32, 35, 361 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 28 de la Ley Orgánica de la Salud. El incumplimiento de la función de controlar, en el tercer causal, el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, específicamente de las entidades prestadoras del servicio de salud. Señores, hemos recibido de todo el país, vamos a decir, de casi todo el país, denuncias del mal funcionamiento del sistema de salud. Y tomamos dos, tomamos el caso de Esmeraldas y tomamos el caso de Saruma, por dos razones. Primero, porque simbólicamente, tanto la provincia de Esmeraldas como el cantón Saruma nos representan estos espacios geográficos que han sufrido de abandono, de indiferencia y de incumplimiento del gobierno central, pero que en la salud, más allá de los números bellos que ha presentado la ministra o la exministra de Salud, han sido objeto no de acciones de May Montaño, de acciones de la ciudadanía, que en el caso de Esmeraldas, grupos de ciudadanos acudieron a la Comisión de Salud. Así que nosotros no mentimos. Ahí está el informe de la subcomisión. Por eso hemos tomado, para que no se diga que es un invento de la asambleísta May Montaño. La Comisión de Salud, frente a todas las denuncias graves, una de las tantas, o dos de las más graves, primero, que el Hospital Delfina Torres de Concha, en el que se utilizó 16 millones de dólares para su repotenciación, está cerrado. Y según dice la subcomisión que formó la Comisión de Salud para hacer un trabajo especial en Esmeraldas, está en claro deterioro. Alguien tendrá que responder qué pasó con ese hospital cerrado, en el que se utilizó 16 millones de dólares de los ecuatorianos para su repotenciación, para que esté inservible. Pero también la subcomisión, que no alcanzó a ir a toda la provincia de Esmeraldas, porque si iban a la zona norte iban a encontrar también grandes deficiencias y grandes causas para este enjuiciamiento. Pero sí levantaron un informe sobre la situación de salud de Quinindé y de su hospital principal, que es triste y lamentable. Pero esas cosas no le interesan a la señora ministra. Por eso tomamos Esmeraldas. Primero, porque conocemos bien, pero segundo, porque estaba respaldado por un informe de una subcomisión de esta asamblea, pues. Entonces, si es que la asamblea no le va a poner atención a informes levantados por sus propios asambleístas, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, si no les creemos a nuestros propios asambleístas cuando van al territorio y levantan un informe,
Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, vamos a echar al tacho de la basura ese informe para proteger a una ex ministra que miente por cada diente. Pero en el caso de Zaruma, es un tema lamentable que nos duele. Un cantón golpeado por tantas circunstancias, especialmente por los efectos de la minería, que está realmente, se puede considerar una población que está en riesgo. Que se cierre su hospital, que ya son como 18, 19 meses que recibe atenciones de salud en situaciones por demás precarias, pero que además sus ciudadanos preocupados, a quienes felicitamos por su interés, buscaron a la ministra, que nunca fue a Zaruma para ver en qué condiciones se estaban prestando los servicios de salud. O sea, los problemas de Zaruma son graves y a lo mejor ahora no los podemos ampliar, pero son realmente graves, son realmente dolorosos. En un cantón que hace poco nos dio una señal terrible de problemas, de muertos por el tema de la minería, y que sus ciudadanos tengan que ir a piñas para recibir atención de salud completa, porque la que se ofrece ahí en un ambiente que sea más o menos, un ambiente que no ha estado preparado posiblemente para ser un hospital, sino un dispensario, en condiciones precarias. Estos ciudadanos responsables tuvieron que acudir a la Defensoría del Pueblo para hacerse escuchar. Y en el informe de la Defensoría del Pueblo se habla, señores, de muertes maternas. Eso no lo digo yo, la ministra dice que sí, que si no sabemos. Estamos haciendo referencia a un informe de la Defensoría del Pueblo que determina que por las malas condiciones de los servicios de salud que no se pueden brindar de manera oportuna, esa palabra que es tan importante para la atención en salud, se perdieron vidas de madres en Zaruma. Y como decía algún funcionario, ahora ya no nacen en Zaruma, ahora todos tienen que ir a nacer a Piñas. Esa es la realidad. Y por eso trajimos el caso de Zaruma. Pero hay muchos más. Y ahora no vamos a tener tiempo para presentar videos, porque además le molestan a la ex ministra, pero para que sepa que hemos investigado y que eso solamente era el respaldo, vamos a pasar a un cuadrito que me parece tan interesante. Ese es el mapa. En todas esas manchas rojas, de todas esas manchas rojas nosotros recibimos denuncias de los ciudadanos, no de las universidades, no de los grupos científicos, no del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Desgraciadamente yo no estoy en esos niveles, yo estoy en el territorio, yo estoy junto con la gente del pueblo, con ellos hablo, con ellos converso, de ellos recibo sus quejas también, de ellos recibo sus quejas matizadas con lágrimas, señores. Porque esto no es cuestión de que May Montaño quiere... ¿Qué fue que dijo? Que aquí este juicio político es para los que quieren pantalla. No, señora exministra, usted está muy equivocada, porque al parecer usted o fue una ministra de escritorio y nunca se mezcló con la gente del pueblo, a los que nunca recibió en su despacho. Y a algunos territorios como Zaruma, usted nunca se dignó ni siquiera ir para conocer. Nunca fue al territorio para conocer en qué situación se encontraban, aunque sea para escuchar a la gente. La gente hubiera estado feliz y contenta de escuchar de su voz ahí directamente qué es lo que pretendía hacer con el hospital de Zaruma, en el que dicen que está en peligro, pero donde todavía funcionarios trabajan. Y la gente se pregunta si es que hay zarumeños de primer nivel y zarumeños de segundo nivel a los que no les interesa al gobierno y a las autoridades cuidar su vida, porque todavía están en el mismo hospital trabajando, ¿no? El caso del ECU 911, que todavía está ahí, y de funcionarios administrativos que tienen que ver con los medicamentos y eso, que todavía trabajan ahí. Así que esta señora ministra nos ha dado clase de insensibilidad. Vamos a ver rápidamente este gráfico en donde demostramos que la señora ministra, que pretende decirnos que solo
es responsable desde el 2017 y 2019, el siguiente gráfico que me parece bien interesante. No. Antes, este cuadrito en donde la ministra dice es que yo estuve 2 años, pero saben ustedes que cuando se firmó el convenio para la adquisición de los kits de VIH, la señora ministra era viceministra de Gobernanza, pues, y emitió un documento para respaldar, un anexo que respaldaba ese convenio. Y además, la señora ministra ha estado 10 años en el ministerio. Ni bien graduada de médica, no de doctora, de médica, ella ha pasado por los puestos más importantes del ministerio. Veamos, vamos a pasar rápidamente, ya creo que los tengo mareados a los señores de normativa vulnerada. Ya me llevan a la normativa vulnerada, precisamente, mejor. De conformidad con todo lo narrado, es evidente que la ministra Espinosa se encuentra vulnerando o vulneró los artículos 32, 359, 360, 361, 362 y 363, numerales 2 y 3 de la Constitución Política del Ecuador. Para mí. Sin embargo, esta actitud de la ministra ha obligado a los ciudadanos a hacer uso de los recursos constitucionales. Y yo les quiero contar solamente para que ustedes tengan una idea. Los ciudadanos, cuando se vieron desprotegidos e indefensos por las malas decisiones, por la inoperancia, por la indiferencia y hasta por la prepotencia con que trataba en ciertas circunstancias la ministra, llena de una vanidad sin nombre e ilimitada, tuvieron que acudir, algunos a la Defensoría del Pueblo, como ya hemos hablado, y otros, como ya hemos dicho, a la Corte Constitucional. Pero hay muchos casos en la Corte Constitucional, hay varios casos en la Corte Constitucional. No es un caso, el que presentamos era porque llegó durante 9 años, desde el 2010 hasta el 2019, sin acatar esa sentencia. O sea, ese ya era como el colmo. Pero hay varias sentencias, de tal manera que la Corte Constitucional ha determinado hacer un estudio, una investigación especial de qué es lo que está pasando con esta situación de inconstitucionalidad en el país. Y ha declarado y ha pedido que para el mes de agosto, creo que el 25 de agosto, va a convocar a una audiencia especial para determinar cuál es la situación de inconstitucionalidad que está viviendo el país en el tema de salud. Y ha tomado varios casos para ser analizados en esta audiencia especial por la presentación de varias acciones de inconstitucionalidad. Y todas esas acciones de inconstitucionalidad que están siendo tomadas como modelo para la Corte Constitucional tienen que ver, como ustedes pueden notar en esa lámina, con el periodo de la exministra Verónica Espinosa. O sea, en su periodo se dispararon estas peticiones de acciones de inconstitucionalidad. Ahí está, 2018, 2019, la mayoría de ellas tienen que ver con el cuadro nacional de medicamentos básicos y su falta de actualización. Miren ustedes ahí. La primera tiene que ver con la negativa a un niño que murió por falta de atención, y todas las demás son personas con enfermedades catastróficas, desesperadas por no poder acceder a los medicamentos que garanticen el mejoramiento de su salud y el mantenimiento de su propia vida, que tuvieron que acudir a acciones constitucionales. Y uno se pregunta, ¿habrá dolor más grande para políticos como nosotros, que representamos a una ciudadanía que votó por nosotros para defender sus intereses, que votó por nosotros para encontrar caminos de solución a sus graves problemas? ¿Habrá dolor más grande que ver a personas con cáncer, con trasplantados, con enfermedades catastróficas en las calles, haciendo manifestaciones, haciendo plantones, rogando y llorando para poder acceder a un derecho que le garantiza la Constitución? Pues si es que esas circunstancias no nos mueven y nos vamos a quedar
en el interés de solamente escuchar la recitación florida de una funcionaria que viene a darnos clase de cómo tenemos que llevar un juicio político, que ha dado clases de cómo la Comisión de Fiscalización debió actuar. Tamaña vanidad para en esta misma casa y en este mismo pleno decir que no sirve para nada el informe de la Comisión de Fiscalización, y para asegurar que quienes propusimos este juicio político lo hicimos sobre la base de 4 documentos, de 4 reportajes de los medios de comunicación. Tamaña desvergüenza de una exfuncionaria que tiene mucho que decirle al pueblo ecuatoriano y que nosotros aspiramos, sin lugar a dudas, que pronto responderá, no solamente porque la Contraloría sacará responsabilidades de otro orden, sino porque entendemos que esta nueva Fiscalía profundizará en sus investigaciones y determinará quiénes son los verdaderos responsables de que el sistema de salud, todo el sistema de salud del Ecuador, esté herido de muerte. Gracias, colegas asambleístas, y le doy paso al asambleísta Raúl Tello para que continúe en el último punto de esta interpelación.